situación fitosanitaria de los tiempos actuales. Yo quiero decir que en estos últimos 20 años la fitosanidad ha dado un vuelco de 180 grados. Lo que era hace 40, 60 años, cuando surgen los plaguicidas, cuando surge la primera generación de plaguicidas, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, de allá acá ha llovido mucho y los cambios han sido sustanciales. No es parejo, todo el mundo ha hecho estos cambios, todavía existen algunos países que su fitosanidad es un poco tipo bombero, o sea, apagafuego, y esas son de las cosas que nosotros queremos darle un vuelco mundial, en que la fitosanidad se convierta en una revolución científico-técnica. Sobre eso más o menos quiero versar mi conferencia o mis charlas, mis intercambios. Yo voy a tratar de que el tiempo no se me agote y terminar un poquito antes para dar oportunidad a intercambio, que ese es el otro trigo importante de un congreso. Entonces me van a permitir conectarme, compartir pantalla con ustedes para mostrarles algunas transparencias que me permitirían avanzar lo más que se pueda con intercambiar con ustedes. Número 1. Bien. Tenemos autores con bibliografía 2021. Por lo tanto, debemos colocar el número 1, el volumen. Apaguen el micrófono, por favor. 2021. Y pues, lo tengo pues. No se corresponde a un número 2020 con preferencias y citas de 2021. Entonces, el número 1 será enero 1 de 2021. Quiero preguntarle al auditorium si se puede estar viendo esa vista. Sí, correcto. Bien. Les decía que voy a trabajar este tema de la fitosanidad en los tiempos actuales. Y por supuesto, dentro de ello voy a tocar el tema en el que titulé esta conferencia, la inducción de autodefensa ante plagas en cultivos agrícolas. Un tema de mucha actualidad y que no está todo dicho. Se están dando los primeros pasos y es una gran revolución del tema de la agronomía, de la agricultura y de la fitosanidad en sentido general. Entonces, yo voy a tratar fundamentalmente 3 objetivos de estudio, que son los que nos han llevado en un número importante de universidades, de regiones, que son estas 3 temáticas. O sea, la inducción de inmunidad en plantas mediante el papel de elicitores del grupo de la fitoalexina para propiciar mecanismos de defensa. Nosotros también, un poco muy modesto, de forma muy modesta, vamos a presentar algunos aportes de nuestras experiencias prácticas de que hemos ido obteniendo ya sobre estas problemáticas y valorar el efecto de autodefensa inducida sobre los principales fitopatógenos incidentes. Hay muchos fitopatógenos, hay muchos cultivos, hemos escogido algunos pocos, sobre todo los que más nos faciliten trabajar, porque las fitoalexinas que producen pueden ser detectadas muy fácil por métodos instrumentales, analíticos, y entonces nos ayuda un poco a estudiar todo este proceso cinético. En sentido general, lo que queremos tratar es la lucha contra las plagas en los momentos actuales, en los inicios de este siglo XXI. Ahí nosotros mostramos, por supuesto, una imagen de muchas plagas. Plagas en sentido general agrícola son innumerables. Bueno, hay reportado una cantidad de insectos enorme y asimismo de fitopatógenos bacterianos, víricos, fúngicos, etcétera. O sea, si nos vamos a poner a enumerar eso, no acabaríamos nunca. Pero ahí queremos representar el contexto plaga en sentido general que afectan a la agricultura. Y las plagas existen desde que comenzó la agricultura, desde el Neolítico. Bueno, hay reportes bíblicos, recordemos, la Biblia nos habla y el Génesis de las 10 plagas de Egipto y muchos libros en este sentido, incluyendo la Biblia, hace referencia a estas plagas y a los daños que
ocasionaron a los cultivos agrícolas en ese entonces. Ha llovido bastante de allá acá, pero muchas de ellas siguen siendo iguales de peligrosas. Ahí yo muestro un reporte del 2018 de la FAO, de cómo las diferentes plagas, llamémoslas así, insectos, malezas, patógenos, dañan a la agricultura, dañan a lo que al final nos hace falta que llegue a la mesa, incluyendo de post cosecha. Si sumamos todos esos valores, vemos que pasa el 50%, es decir, que lo que nosotros cultivamos en campo y cosechamos no llega a la mesa ni siquiera el 50%, mucho menos. De ahí la importancia que hay de desarrollar métodos para minimizar este impacto de las plagas en la agricultura. ¿Qué pasa con la fitosanidad? Incluso todavía hoy, porque estamos hablando de una fitosanidad futura, que después me voy a referir un poco, ya se está hablando de la revolución científico-técnica industrial 4.0. Voy a referirme a qué se refiere eso. Pero todavía el principal problema que tiene el tema este de las plagas agrícolas es que nosotros las controlamos, es controlarlas, pero no buscar las causas por las cuales se arriban y se incrementan, sino es el control per se. Y entonces eso tiene todavía muchos problemas. Ese es el fitosanitario de bombero que va a apagar fuego y no a resolver los problemas realmente. Bueno, brevemente, esa es una evolución de cómo ha transcurrido la lucha contra las plagas, desde épocas ancestrales hasta el presente, y ya en el presente, bueno, me voy a referir a la temática que yo traigo de estudio, que es muy novedosa, de mucha actualidad. Pero el control de plagas transcurrió por todas estas vías. Y el uso fundamentalmente de plaguicida indiscriminado constituyó lo que se conoce como la crisis de la agricultura. Tenemos que hablar que a partir de la década de los 50, del 60, sobre todo, empiezan un mejoramiento muy fuerte de cultivos, sobre todo de las gramíneas, del arroz, del trigo, de los cereales. Se multiplicó hasta por 10 los rendimientos de estos cultivos, pero todo eso aparejado a un uso fuerte, grande de mecanización, de fertilizantes y de plaguicidas. Y como consecuencia de todo esto, esta gran revolución verde condujo a lo que se conoce hoy como el síndrome de la revolución verde, que es precisamente la crisis que se creó en la agricultura por toda esta alta tecnología sin un análisis ecológico. O sea, todos los principios fueron más bien económicos y científicos, o sea, cómo hacemos alta tecnología, cómo hacemos mucho dinero, cómo hacemos mucha economía, pero no pensamos que los problemas de plaga también eran un problema ecológico. Entonces, a raíz de todo eso, los científicos empezaron a cambiar un poco su perspectiva de trabajo y comenzó a hablarse y a trabajarse en lo que se conoce como el manejo de plagas, donde interviene una enormidad de elementos. Ahí pongo algunos de ellos, no son todos. Todo lo que constituya una fuente, un proceso agroecológico con principios económicos viables y ecológicos amigables puede ser un elemento del manejo de plagas. Manejo de plagas, pues requiere de todos estos elementos, intervienen todos estos elementos de una forma muy integrada. Por supuesto que para echar a andar un proceso de esto requiere un financiamiento, requiere de una economía, requiere de muchos otros elementos que son importantes para que se desarrollen realmente los objetivos que nos estamos planteando. Entonces, estamos hablando ya de la fitosanidad 4.0. Pero ¿qué cosa es la fitosanidad 4.0? ¿Qué es la revolución científico-técnica 4.0? Los tecnólogos, los científicos se han basado y han homologado la primera revolución industrial de Inglaterra de fines del siglo XVII y siglo XVIII como la primera revolución industrial, y de ahí pues han medido un poco, se mide el avance de la revolución científico-técnica y de la industria, y ya hoy
Dicen los que saben, dicen estos tecnólogos, que ya estamos en la cuarta revolución científico-técnica. La fitosanidad no se ha quedado atrás. La fitosanidad, basado en todos estos elementos en que se han desarrollado otras ciencias, se ha apropiado de esos desarrollos y hoy también se ha montado en un carril importante. Bueno, ahí mostramos algunos elementos que son importantes para tener una fitosanidad de un primer mundo, tanto desde el punto de vista de equipamientos, de tecnologías, de ciencia. Y entonces hoy se dan pasos importantes, como yo decía al inicio, casi 180 grados se ha invertido ya la fitosanidad hoy con respecto a la fitosanidad que yo conocí cuando empecé a trabajar en la agricultura. Realmente, cuando yo entré en el año 70 a trabajar en la agricultura, no es los cambios son muy notables y no es que ya se haya logrado todo. Todavía queda muchas cosas por hacer. Nosotros tenemos toda esta instrumentación y hoy en el tema de diagnóstico se ha hecho una alianza importante con la química, con métodos analíticos, métodos de la biología molecular, métodos instrumentales, con la microscopía y con los métodos de la biología clásica. Ahí yo muestro un caso muy particular. Pudiera estar mostrando muchos casos. Por ejemplo, hoy el diagnóstico de plagas se puede hacer factiblemente por procesamiento de imágenes, utilizando la computación, utilizando poderosos microscopios ópticos y electrónicos, y de ahí, por ejemplo, ahí yo estoy mostrando cómo identificar, cómo clasificar nemátodos. Ese es el ano de un nemátodo, ese corte perianal visto y más procesando esas imágenes me permite establecer como huella dactilar y decir esta es tal especie, este es Melodogina incógnita, este fulanito. Y eso es importante. Lo mismo con los insectos, estudiando las alas, los élitros, las venaciones de insectos, me permite aproximadamente llegar a un diagnóstico y después, bueno, por otros métodos corroborativos, pues precisar cuál es la especie que estoy estudiando. También en el tema de la biotecnología ha cambiado mucho. La biotecnología con relación a la fitosanidad. Nosotros utilizamos mucha biotecnología para producir sobre todo biofertilizantes, para producir bioplaguicidas. Pero antes esto era un poco empírico. Me estoy refiriendo al antes, no es muchos años atrás. Hoy ya no. Hoy yo me pregunto, ¿cómo alimento al bioreactor? ¿Qué quiero obtener? O sea, de acuerdo a lo que yo quiera obtener, así es como alimento, así es el proceso biotecnológico. Entonces son procesos cinéticos que tienen reglas, tienen leyes y que yo debo de respetar para obtener el producto final que me interesa. Hoy hay muchos productos finales desde el punto de vista de la fitosanidad, por ejemplo, bioplaguicida. Hoy, ¿quién iba a decir que estos productos, digamos, Boveria bassiana, Bacillus thuringiensis, todos estos organismos iban fundamentalmente hoy íbamos a obtener hoy micotoxina más importante que sus cuerpos fructíferos. Estamos hablando de frapectinas, que son compuestos que se obtienen, metabolitos de estos compuestos descubiertos por Gupta y Krasnov, dos soviéticos en el año 1991, que dieron un vuelco a la fitosanidad también. Polipéptidos, antibióticos, fitohormonas, aleloquímicos, feromonas y las fitoalexinas que me voy a referir en este trabajo. De igual modo, sideróforos, sustancias surfactantes, todo esto se obtiene de microorganismos, pero yo tengo que saber cómo alimento a esos bioreactores para obtener esos productos finales. Bueno, el uso de plaguicidas, los manejos de plagas, y en la actualidad eso no acelera, no están eliminados estos medios. Lo que hay que hacer es un uso racional, seguro y eficaz de estos medios. Pero además las industrias químicas también han evolucionado mucho. En esto yo he tenido muchos debates con personas que han mostrado unos criterios que muestran cierta ignorancia del tema, porque cuando estamos hablando hoy de plaguicidas, no estamos hablando de los plaguicidas como el DDT que descubrió Müller en los años 1913, ni los fosforados de Schrader de 1940. O sea, la industria de plaguicidas, la industria química de los plaguicidas ha revolucionado mucho. Hoy está insertándose también en
en productos naturales, en productos obtenidos de microorganismos, de plantas, etcétera, etcétera. Y hay una revolución muy grande tratando de que sean productos mucho más efectivos y más compatibles con el ambiente. La fitosanidad hoy se está basando y utilizando estos instrumentos como por ejemplo los drones. ¿Quién nos iba a decir hoy que para fumigar ya era mejor un dron que no un avión? Porque el dron lo manejamos y puede volver atrás y pasa que te quedaste atrás. Pero con los drones estamos haciendo diagnósticos, con los drones tomamos imágenes y procesamos esas imágenes y podemos evaluar cientos de hectáreas en poco tiempo y decidir qué índice de infectación de plagas y fitopatógenos puede existir en una finca. Todo eso es el logro de la ciencia y la técnica aplicada a la fitosanidad. Pero, ¿cómo manejamos las plagas? O sea, todo está muy lindo cuando damos estas disertaciones y todo parece que es una palacea, pero no es así. ¿Cómo manejamos las plagas? Bueno, primero, hay una gran componente de capacitación importante. Se requiere más capacitación para las tecnologías estas de manejo de plagas, de agricultura sostenible, que de la agricultura convencional. Con el manejo de plaguicidas simplemente casi con la receta, con la etiqueta de un plaguicida, ya yo sé qué dosis, contra qué plaga, cómo lo hago, en qué momento. Y entonces los dirigentes que tienen que ver con estas cosas dicen, ¿para qué yo quiero un agrónomo? Si yo con esto ya yo soy el agrónomo y me ahorro ese salario. Pero cuando hablo de manejo, cuando hablo de las tecnologías de la fitosanidad 4.0, es otra cosa. Nosotros estamos hablando de una base importante de la informatización, de la inteligencia artificial, porque para todos estos procesos de diagnóstico y de predicciones de plagas se requiere un trabajo muy fuerte donde tenemos que utilizar todas estas herramientas que anteriormente mostré. Requeriremos también de tecnología. Desde las ancestrales que han mostrado su validez hasta las más modernas. O sea, nadie se escapa, nadie se elimina de esto. Y por supuesto también vamos a tener que contemplar regulaciones legales, ahí donde está el tema de la cuarentena vegetal, que es importante respetar todas estas regulaciones para evitar diseminación de organismos exóticos y cuarentenados. Pero ¿cómo esto lo podemos llevar a término hecho? Si todo esto está muy bonito, pero si no engranamos de este modo voluntad política, disposición empresarial, condiciones financieras importantes. Ningún proyecto de esta magnitud se mueve si no tenemos un financiamiento importante, conocimiento técnico. Bueno, esta es la parte que nos toca a nosotros, las universidades y los científicos, y esta es parte de este evento. O sea, si Ecuador coopera en esto, los conocimientos científicos son abanderados, o sea, ellos son abanderados en esta parte de este rompecabezas. Consideraciones ambientales hay que tener, es la que no se tuvo al inicio del siglo XX y es la que condujo al síndrome de la Revolución Verde. Una educación en general, siempre hay que estar encima del estudio de todo lo que todos los días aparece algo nuevo. Y una continuidad de proceso. No puede ser que yo hoy por el embullo empiece y haga cosas y ya mañana la deje de hacer. Eso es grave de los problemas. Bueno, entrando en el tema que yo le estoy proponiendo y que es así del objetivo de presentar en esta charla, es la inducción de defensa, de mecanismos de defensa en la planta. ¿Quién iba a decir semejante cosa? Yo me recuerdo que hablar de este tema es decir, es un burro, qué cosa, qué barbaridad están diciendo. Como lo es hoy todavía cuando alguien dice, no, la inteligencia de los perros, ese perro inteligente, ese caballo es inteligente. Entonces eso eran términos vetados, sin embargo hoy la vida ha demostrado que no es tan así. Incluso hasta las plantas. Los franceses, yo no sé si ustedes han visto, yo he tenido la posibilidad de viajar y de ver con mis ojos el tema de viñedo en Francia. Y bueno, las producciones se multiplican muchísimo cuando le ponen altoparlante con música clásica, conciertos de Mozart, de Beethoven, de Rachmaninoff, de Tchaikovsky, o sea, no reggaetones, sino música clásica. Entonces, esos viñedos, pues,
parece que se emocionan y las producciones se multiplican. Eso hay que verlo para creerlo. Y entonces, bueno, ¿por qué vamos a estar ajenos a decir que las plantas no tengan sistemas inmunes? Entonces, efectivamente, eso es lo que yo trato de lo que estamos tratando de trabajar un equipo importante, muchos investigadores que trabajan al unísono conmigo de otras instituciones. Ahí podemos decir que toda planta en el ecosistema, bien natural o agroecosistema, cuenta con una serie de mecanismos que le permite evitar o al menos restringir el establecimiento de ciertos patógenos. Muchas son los mecanismos estos de defensa natural, pueden ser estructurales, persistentes, estructurales inducidos, bioquímicos inducidos, que es realmente por donde nosotros estamos enfocando nuestras investigaciones. Hay unos trabajos de Agrio, un fitopatólogo que yo tuve la posibilidad de conocer en una oportunidad, una persona excepcional, yo diría que es un ranqueado en la fitopatología a nivel mundial. Y entonces él tiene en un tratado, una obra, un tratado de fitopatología del 2007, hace un análisis, un estudio sobre estas estructuras inducidas, estas estructuras persistentes e inducidas en las plantas que le propician resistencia a determinados patógenos. Y en las inducidas, trabajo muy interesante que usted lo lee y se enamora y no suelta la lectura hasta que termina. Entonces, por supuesto, estos mecanismos de resistencia son importantísimos y sobre ello es que nosotros estamos trabajando. No voy a dar ahora una clase de resistencia de patógenos, es un tema bastante complejo y como ya les decía, prefiero adelantar mucho, dar la esencia de lo que traemos para poder ver si establecemos algunos debates, que es lo que más me interesa. Bueno, ahí muestro también los mecanismos para evitar o restringir el establecimiento de ciertos patógenos. Ahí mostramos de una forma muy sintética cómo funciona todo este proceso, cómo es este mecanismo. Bien. Todas estas cosas tenemos que estudiar en lo que hemos hecho nosotros, cómo es que nosotros hemos podido precisar de que sí hay influencia. Estudiando una cosa que se llama las epifitias. Epifitia en humanos es epidemia. Hoy no se dice epidemia en planta, hoy son las epifitias. Nosotros estamos estudiando, hemos estado estudiando un grupo de epifitias importantes. Yo les voy a mostrar de cuáles. Hemos tratado de simplificar tanto los cultivos como el tipo de epifitia, que sea más factible evaluar y valorar, que tengamos elementos para medir, sobre todo para medir. Y entonces hay muchos otros mecanismos y muchas otras formas de medir este proceso de inmunidad natural en las plantas, pero se hacen un poquitico más engorro y reconozcamos que nosotros, por lo menos en mi universidad, nosotros no tenemos unos laboratorios a nivel ya de lo máximo, y entonces con lo poco que tenemos hemos tenido que estar investigando. No obstante, la unidad, el esfuerzo de tanta gente unida, todo el mundo ha aportado algo y es que hemos llegado a tener resultados extraordinarios que nosotros mismos nos asombramos. Entonces, ¿con quién hemos estado trabajando? Con cultivo de hortaliza, el cultivo de hortaliza, tomate y pimiento. ¿Por qué el cultivo de tomate y pimiento? Sobre todo solanácea, y ahí no pongo el tabaco, porque las fitoalexinas que se obtienen son reconocibles, están muy bien caracterizadas por todos los métodos analíticos y podemos seguir una cinética, o sea, en la medida en que yo cuantifico esas fitoalexinas por producto de la inducción de elicitores, pues entonces ya, ahí es que ya yo puedo decir, sí, la planta va a mostrar importante mecanismo de autodefensa. Entonces, dentro del cultivo del tomate, hemos escogido dos de los fitopatógenos más importantes. Uno como conocido tizón temprano, que es la Alternaria solani, y otro, el tizón temprano, Alternaria solani. También nosotros hemos trabajado con la Alternaria alternata, una que no está muy diseminada y es mucho más peligrosa, pero dio la casualidad de que la tuvimos presente en nuestras áreas de investigación. Miren, los síntomas de Alternaria alternata, esa rajadura en el tallo, son muy características de esta Alternaria. Vamos al otro, los tizón tardío, producido por Phytophthora infecta.
también uno de los peores fitopatógenos en papa, en tomate, en toda la solanácea, pero muchos otros cultivos como café, como cacao, perdón, le daña mucho. Ya no sería tizón tardío ni Phytophthora infectans, serían otras especies, pero también del género Phytophthora, que es muy peligroso. Estos oomycetos son, para mí, uno de los peores fitopatógenos que afectan a las plantas. Aquí tenemos otros síntomas del tizón tardío, Phytophthora infectans. Todas estas son fotos tomadas de nuestra experiencia. Esto no es de imagen de internet ni de imágenes prestadas, son nuestras propias investigaciones. Entonces, cultivo de pimientos, el pimiento también hemos trabajado, en este caso, fundamentalmente con otro hongo que es Coledotrichum glosporoide, muy dañino. Miren los síntomas: anthracnosis, porque hace como una mancha deprimida, un antro, y esta es muy característica. Y en el banano y plátano fuimos muy atrevidos, hemos sido atrevidos, la vida nos ha ido obligando a algunas cosas de estas, pues hemos estado trabajando con deja ver qué pasó aquí. Le doy acá, ¿no? Ahí, ¿no? No. Vuelvo aquí. Ajá. O sea, en banano y plátano hemos estado trabajando con la cigatoca negra, Mycopharela fijiensis. Eso ha sido un atrevimiento nuestro porque este es un tema complicado, pero también hemos encontrado alguna información y resultados que nos han llamado mucho la atención. Seguimos trabajando y más de 4 resultados de esto todavía son inéditos y no podemos hacer una presentación porque después no podemos hacer una publicación y responden a un proyecto de investigación, y en eso tenemos que ser muy serios. Nuestra universidad nos mide mucho este tipo de información que sale a la calle porque no podemos dar el know-how, es parte de las cuestiones que lleva la metódica de la investigación. Ahí hemos estado trabajando en vitroplantas de plátano. Desde mientras más pequeñita podemos propiciar una mejor inducción de enfrentar los fitopatógenos. Y en el cultivo de la papaya, por último, también la papaya es muy afectada por virus, sobre todo por virus, y hemos encontrado resultados interesantes. La papaya tiene un universo de virus, 7, 8, como 10 virus diferentes. Nosotros en nuestra área experimental tuvimos afectaciones de 5 virus por síntomas. Ubiquémonos que para confirmar un virus tenemos que disponer de la microscopía electrónica, y eso es una utopía. Ojalá lo pudiera nuestra universidad tener en algún momento. Ahora, ¿cómo y dónde? Estimado doctor, no podemos visualizar su presentación. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Algo pasó. A ver, ayúdame. Y gracias. Algo pasó que salió una pantalla y que no debía haber salido. Bueno, ¿cómo y dónde se materializa este proyecto innovador? De eso queremos hablar muy poquito, pero decir que sí, que nosotros estamos trabajando con un equipo importante. Por ejemplo, ahí hablamos, nosotros tenemos insertado, como bien nos anunciaron, también la Universidad de Oriente. Eso es la segunda universidad importante de Cuba, está en el extremo oriental, en la ciudad en que yo nací y resido, porque yo soy aún cubano de pura cepa. El Instituto Nacional de Investigación de Sanidad Vegetal de La Habana, su filial en Santiago de Cuba, y es un instituto que nos financia, que todavía no nos ha puesto un solo euro, pero bueno, ellos dicen que nos van a financiar o que nos financian, y forman parte también del colectivo de investigación. Es un instituto de suelos y agroquímica de Montpellier, totalmente al sur de Francia, pega ahí al Mediterráneo, muy interesante, y con ellos estamos haciendo muchos trabajos desde Cuba, desde hace muchos años. Bueno, miren, en las etapas de este proyecto lleva un tiempo importante. Nosotros empezamos con los primeros pininos en el año 1991 y tenemos planes de estar todavía hasta el 2023 con estas investigaciones. ¿Cuál es el know-how tecnológico en sí de nuestra investigación?
Bueno, la inducción de fitoalexina a través de micorriza. O sea, hasta ahora los investigadores han trabajado, sobre todo Müller y Berger, en el año 1940. Fue el primer reporte de estos temas en plena Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich los convocó a producir alimentos. Había una necesidad importante de alimentos en esa época y hicieron algunos pininos que, bueno, la historia científica las ha recogido, pero no es hasta el año 1991 en que una serie de asiáticos, entre ellos chinos, japoneses, etcétera, han dado un boom importante a este tema de las fitoalexinas. Nosotros estamos incursionando muy modestamente con algunas de estas cosas. También en el año 1991, como dije anteriormente, dos soviéticos que hoy radican en Estados Unidos han estado trabajando ya con el tema de las efrapectinas. Son los productos que se obtienen de entomopatógenos, los metabolitos de fitopatógenos, que también son elicitores y ayudan a la formación de fitoalexinas. Esa es más o menos la temática en la que estamos fuertemente trabajando. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos inoculado, o sea, algunos aspectos de la metodología de la investigación para que ustedes tengan idea. Hemos estado trabajando, nos hemos concentrado con micorriza. También hay hongos antagonistas, como es el caso de tricoderma. Vi en el programa que hay un trabajo de tricoderma muy interesante. Todos los trabajos estos con micorriza y tricoderma me interesan mucho, pero nos hemos concentrado a trabajar con micorriza. Dentro de ellas, 3 simbiontes micorrizosféricos. Por demás, yo tengo un banco de micorriza que en el congreso anterior de medio ambiente también hablamos de que no tenemos manga, cartas bajo manga, que estamos en disposición de apoyarle los que interesen. Nosotros tenemos un banco de micorriza con 18 especies del género Glomo, que estamos tratando de recuperar. El tema de la pandemia nos ha deteriorado algo, pero las vamos a recuperar, y todo el que esté interesado, después al final de la conferencia están mis teléfonos, mis correos y la forma de contactarnos. Y no tenemos ningún tipo de reparo en ayudar y entregar y darle alguna información adicional. Así que estamos trabajando en la inducción de fitoalexina con micorriza, esas 3 especies, todas del género Glomo. ¿Cómo valoramos que esto ha sido propicio? Bueno, hemos valorado la estimulación de estos mecanismos a través de estudiar las epifitias. O sea, la cinética de esas epifitias, cómo han transcurrido esas epifitias comparándolas con testigos, áreas no tratadas, y hemos visto unos resultados interesantes que un resumen de ellos, lo que podemos presentar, lo vamos a hacer a continuación. Se evaluó también el mejor comportamiento inductor de autoprotección de los cultivos, valorando también parámetros anatómicos, morfofisiológicos y fitosanitarios, así como de rendimiento de estos productos, de estos cultivos agrícolas, como consecuencia de estos tratamientos. Bueno, ahí está la base, es el know-how de nuestra investigación. Y yo no por gusto, esa transparencia sí aparece en internet y esa me la apropié porque realmente dice lo que yo quiero decir. El problema de las micorrizas y por qué para algunos ha sido un fracaso es porque las micorrizas son altamente específicas. No tiene que existir un amor, un matrimonio, tiene que darse planta micorriza. Si no, no funciona. Si la planta no acepta esas micorrizas, que tienen también mecanismos para rechazarlas, y las micorrizas no quieren hacer simbiosis con esa especie botánica, pues no va a funcionar nada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un screening y ver qué micorriza trabaja o funciona bien con determinadas especies biológicas. Yo tenía que decir esto porque es importante. Algunas personas científicas, incluso penosamente, sin un previo conocimiento, conozco de mucha gente que habla de las micorrizas como algo de ciencia ficción. Error muy grave. Es que simple y llanamente no se ha trabajado como debe ser. Que no le digan eso a los canadienses, que son los padres hoy de las micorrizas. Realmente ellos, para sobrevivir sus bosques en plenas nevadas y demás, han necesitado toda una vida de micorriza para que vivan sus plantaciones.
Entonces, bueno, ahí tenemos una ubicación más o menos de las micorrizas que nosotros estamos trabajando, de las 3 especies que hice mención anteriormente. Nosotros tenemos 18, pero no podemos ser avariciosos y hemos estado trabajando exclusivamente con esas 3 que nos han dado muy buenos resultados. Ahí hay un grupo importante de otras micorrizas, pero nos hemos concentrado en las micorrizas vesículo-arbusculares. Y dentro de ellas, al género Glomus, que hay 18 especies. Ahí yo muestro una morfología de las micorrizas MBA. Ahí están sus estructuras más importantes, sus esporangios, sus vesículas. Importante en esas vesículas es donde se generan todas estas enzimas. Entonces ahí está un poquito más de estas estructuras de las micorrizas. Y esa es una foto, una microscopía óptica de nuestras micorrizas. Me reservo un poco de quién. Eso es muy nuestro y es nuestro know-how. Eso nos permitió confirmar muy bien con quién estamos trabajando para poder después entonces extender y generalizar estos resultados. Y muy poquito voy a hablar de algunos de nuestros resultados. Por supuesto que importante es esta interacción suelo-planta-ambiente. Ahí nosotros tratamos de mostrar todos esos procesos que ocurren en una planta, con los resultados de las raíces, con las micorrizas, con lo que aportan las micorrizas. Las micorrizas tienen aporte importante en el tema de la nutrición de las plantas, de rastrear y buscar nutrientes, de rastrear y buscar agua. Una planta con micorriza no va a tener estrés hídrico, no le va a faltar nunca nutrición. Y entonces todo eso es lo que trato de mostrar en todas estas transparencias, porque son problemas bastante complejos, porque es ahí in situ en el suelo donde se van a producir estas sustancias, estos metabolitos, estas efrapectinas y otros componentes, otros metabolitos producidos. Ahí muestro uno, pero pudiéramos poner una cartoteca enorme de metabolitos que influyen. Bueno, esta es una primera tabla. Ahí mostramos cómo ha sido el porcentaje de micorrización, el grado de micorrización y la capacidad infectiva de esas diferentes micorrizas, de esas 3 especies de micorrizas en cultivos de tomate y pimiento. O sea, los separamos los cultivos de ciclo corto como tomate y pimiento, y esto después ya los cultivos de ciclo semipermanente. Plátano y papaya no son permanentes, pero se habla de que son semipermanentes. Realmente son ciclos que pasan más del año, de 2 años incluso, y por eso es que se le llaman como semipermanentes. También obsérvese que en las hortalizas el grado de micorrización fue menor. ¿Eso a qué se debe? A que el ciclo de vida de estos cultivos es muy poco. En 90 días ya prácticamente tenemos que arrancar estas hortalizas. Y es precisamente después de los 3 meses que las micorrizas dicen: aquí estoy yo para hacer las funciones que me corresponden. Pero ya en estos cultivos semipermanentes, si fueran permanentes mejor aún todavía, el grado de micorrización es muy superior, como se muestra en esa tabla. Bueno, ahí muestro cómo se han comportado estas 3 micorrizas y un testigo enfrentando a los diferentes fitopatógenos que hablé al inicio, o sea, la alternaria, la Phytophthora, Coleotrichum, Mycophagela, o sea, en el caso del banano y el plátano, y el complejo vírico en el caso de la papaya. O sea, en todos los casos nos estamos viendo que todas las micorrizas, pero son fundamentalmente una, Glomus interrarradis, fue el mejor efecto, el mejor comportamiento de todas las variantes, y en todas, pero todas las 3 micorrizas superan al testigo, que es la barra azul. Ahí ya se muestra mejor, o sea, ahí resumimos de todos los cultivos y de todos los fitopatógenos. Ahí está ese testigo, ahí están las 3 micorrizas. Y evidentemente se observa que las 3 micorrizas tienen una influencia importante en la producción de elicitores y, por supuesto, de fitoalexina y del sistema de protección, de autoprotección de la planta. Interrarradis fue el que menor índice de infectación. Ahí lo que nosotros estamos graficando, índice de infectación contra estas 4 variantes experimentales. Ahí mostramos también lo que ocurre con las plantas inoculadas, tomate, pimiento, plátano, papaya, piña, y
las plantas inoculadas respecto al testigo. O sea, en la barra roja es las plantas inoculadas y la azul sigue siendo el testigo. Siempre supera, pero miren, interesante, aquí ocurre lo que habíamos hablado anteriormente. Como las hortalizas, el porcentaje de micorización fue mucho más bajo, pues las diferencias son algo menores si la vemos en relación con los cultivos semiperennes. Miren, un resultado excepcional para nosotros que nos llamó mucho la atención en el caso del plátano o del banano y la cigatoca negra. La cigatoca negra sigue constituyendo un problema muy grave en el banano y en el plátano. Y nosotros estamos muy atemorizados porque en estos últimos tiempos hay como un despegar de la cigatoca negra. Todo puede ser por el tema del cambio climático. Por lo menos aquí en Esmeralda hemos visto situaciones muy complejas. Y si a esto le sumamos que Ecuador está en espera del mal de Panamá, que es otra enfermedad muy terrible, producida por Fusarium oxysporum raza 4, pues esto nos llama la atención de que hay que trabajar severamente. Entonces, ahí ya vemos la autoprotección. Miren, resultados tan interesantes. ¿Qué nos iba a decir a nosotros que íbamos a obtener esos resultados? Siguen siendo las hortalizas las que menos impacto en su protección han tenido, pero ahí tenemos, en el caso del plátano, el 51% se logra de control de la cigatoca negra. Y entonces eso ya es algo para meditar y para pensar en que por ahí hay un camino potencial para explotar y para desarrollar. Estos son resultados que nosotros todavía le llamamos un poco incipiente. Nosotros todavía estamos ensayando todo esto. De aquí se están haciendo tesis de pregrado, tesis de maestría, tesis de doctorado en diferentes universidades ecuatorianas y cubanas. Y entonces, bueno, por eso es que estamos siendo un poco cautelosos en lo que estamos presentando, porque no podemos dañar las presentaciones. Entonces, como última transparencia, yo quiero mostrar esto. Esto es un resultado muy propio nuestro. Nosotros estamos planteando la existencia de 6 fases o 6 etapas en todo este proceso de los mecanismos de autoprotección. Primero, la infección. Primero ocurre una infección. La infección. Esa infección va a tener primero una fase exponencial. Ahí el fitopatógeno coge fuerza y quiere destruir nuestro cultivo. Y entonces empieza la activación del licitorio. Esa es la etapa limitante. Nosotros tenemos que trabajar en esa fase. ¿Por qué no es tan adecuado el tema de la autoprotección natural? Porque estamos hablando de un fitopatógeno que daña la planta y ella desarrolla una autoprotección natural. Pero esa protección natural demora. Porque esa fase, porque esa activación de licitores puede ser tan largo como quiera. Y nosotros tenemos que acortar esa fase. Esa fase es la que hay que acortar para evitar que el fitopatógeno tome fuerza. Y en eso es que nosotros nos estamos replanteando una segunda etapa o una etapa X de esta investigación donde aceleremos esto. Por eso hay que buscar cuál sería la mejor, en el caso de las micorrizas, la más eficiente, la mejor. ¿Qué hacemos? ¿Qué otra cosa se le puede aplicar? ¿Qué manejo? ¿Qué otra herramienta podemos utilizar que ayude a estas micorrizas? Porque todo es una combinación. O sea, cuando hablamos de manejo, todo el mundo aporta algo. Ningún elemento por sí solo va a resolver los problemas de plagas y enfermedades. Pero sí quería mostrar esto porque para nosotros es muy interesante establecer estos 6 fases o etapas de los mecanismos de autoprotección, porque sobre ella podemos nosotros trazar trabajo en nuestras. Entonces, bueno, a modo de conclusiones, yo realmente no he estado llevando el tiempo, no sé si me tomé ya la hora. Sí, justamente, bueno, lo que pasa es que empezó un poquito antes, pero ya son las 4, así que he terminado justamente con el tiempo que se me asignó. Y bueno, no voy a darle lectura a las conclusiones, ustedes las tienen ahí. Nosotros ahí prácticamente, yo en la charla ya enuncié algo de estas conclusiones, pero por un problema formal, como lo exige el evento,
ahí están las conclusiones de nuestro trabajo. Y entonces a mí solo lo que me resta es darle las gracias por la atención prestada, darle las gracias a los coordinadores y al comité organizador de estos maravillosos eventos, porque no podemos hacer de este evento. Son muchos eventos que hacen esta institución y después, bueno, lo más importante es que también edita estos resultados, los publica y esa es parte de la capacitación. Entonces, gracias a todos y a todos los colegas que están en este congreso, bienvenido, un afecto fuerte de nosotros, los esmeraldeños de nuestra Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Las puertas están abiertas, esta es una universidad abierta para todos. Y bueno, espero que les haya mostrado interés esta conferencia. Muchas gracias.